resolver un ejercicio de campo eléctrico. Bien, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, el ejercicio consta de dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, que están distribuidas de la siguiente manera. Van a formar un triángulo con un ángulo de 45 grados. ¿Ah? Vamos a tener que calcular el campo eléctrico en el punto C. Tengo la distancia de A a C, ¿ah? Que son 12 centímetros, y el ángulo que forma, ¿ah? Que son 45 grados. Debo calcular el campo eléctrico ahí. Bien, como siempre cuando empezamos con cada ejercicio, tenemos que ver qué es lo que necesitamos de conocimientos previos para poder resolverlos. Uno serían las reglas trigonométricas, como Pitágoras, seno, coseno, tangente. Otro sería la ley de Coulombio, ¿ah? Que tendríamos la fuerza, el campo eléctrico, ¿ah? De una carga, y cómo quedaría la fuerza compuesta por el campo eléctrico. Bien, por otro lado el tema de vectores, que es muy importante, en donde yo a mi vector lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿ah? El módulo de z por el vector dirección, el modo polar, que también el módulo y el ángulo, y también como binómica, que sería el módulo y el vector unidad expresado en seno y coseno, que serían las componentes en los vértices, en los versores I y J. ¿Ah? Eso es lo más importante. Bien, si entramos a analizar lo que sería nuestro sistema, nuestro ejercicio, vamos a resolverlo. Bien, nosotros tenemos que cada una de las cargas va a generar un campo eléctrico en ese punto. Si yo voy a utilizar la carga 1, el campo eléctrico va a ser saliente del punto porque es positivo, ¿ah? Si es positivo, mi campo eléctrico que me va a generar 1 va a ser en este sentido, ¿ah? Este va a ser mi campo generado por la carga Q1. ¿Ah? Bien, ahora si yo tengo, por ejemplo, voy a agarrar otro color. La carga Q2 me va a generar un campo, pero va a ser de atracción, va a ir hacia la carga porque es carga negativa. Entonces yo tendría que mi carga 2 me va a generar un campo en este sentido, ¿no? ¿Ah? Bien, esas serían las dos fuerzas, los dos campos eléctricos que están en ese punto, ¿no? Dos cargas, cada uno me genera un campo. Y ahora lo que hay que hacer es una suma vectorial para tener el campo resultante. Bien, para ello, como todo ejercicio de vectores, debemos pasarlo a binómico porque tenemos que sumar vectores. Voy a formarme un sistema de ejes cartesiano, ¿ah? Para poder hacer sumas de vectores, ¿ah? En donde voy a poner el vector I, el versor I y el versor J, ¿ah? En donde tenemos que proyectar las componentes. Bueno, en el caso de la carga Q2, el campo de la carga Q2 no lo vamos a necesitar porque está en el eje sub I, o sea, ya está proyectado, ¿ah? Pero en la carga Q1 vamos a tener que proyectarlo y vamos a tener estas dos componentes, ¿no? Bueno, esta componente va a ser, si seguimos con esto, yo tengo el ángulo, este ángulo es igual a este, así que 45 grados tengo aquí, ¿no? Este vector sería adyacente, entonces va a ser el módulo de Q1, ¿no? Como es adyacente, yo voy a esta fórmula, ¿no? Que sería el coseno. Así que va a ser coseno de 45, o de mi ángulo alfa. Y este vector de aquí sería el módulo de Q1,
y sería lo mismo que este ángulo, este vector de acá, que sería el opuesto. Entonces sería seno de 45. ¿No? Bien, eso con respecto a las componentes. Ahora vamos a calcular lo que sería cada uno de los campos. Bien, utilizando la ley de Coulomb. Bien, el campo E de Q sub 1 va a ser igual al módulo de Q sub 1 por el vector de desplazamiento. ¿No? Esto sería lo mismo que el campo de Q sub 1 por el coseno, este le vamos a llamar alfa, de 45 grados, más el seno de 45 grados, y tenemos que agregarle el vector. En este caso el vector, yo tengo que mi vector coordenado va hacia la derecha y mi vector de campo va a la derecha también, entonces en el I sería positivo. En cambio, con la componente en el eje J, yo tengo que mi versor coordenado va hacia arriba y mi componente de campo va hacia abajo, entonces sería menos J. ¿Ah? Bien, por el seno de 45. Ahora sí hacemos las cuentas de EQ sub 1, EQ sub 1, el módulo, sería la constante por la carga, Q sub 1, dividido la distancia, en este caso sería D, tenemos que pasarlo a metros, 0,2 metros, 12 metros, perdón, 0,12 metros, así que acá va a ser 0,12 metros, todo esto al cuadrado. Vamos a ir poniendo fórmula y combinando cosas con una cosa con la otra, que no tiene nada que ver. Bien. Acá sería la distancia al cuadrado. Eso sería el valor de módulo, que si reemplazamos los valores, vamos a tener que sería 9 por 10 a la 9, newton sobre metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado. No hay que olvidarse de las unidades, por lo que sería la carga Q sub 1, la carga Q sub 1 es 4 por 10 a la menos 6 coulombios, y todo esto lo vamos a dividir entre la distancia, que sería 0,12 metros todo al cuadrado. Si a esto lo calculamos en la calculadora, Q sub 1, esta operación me va a dar lo que sería 2,5 por 10 a la 6 newton por dividido coulombios. Eso es lo que me da si yo hago esta cuenta. Bien, ahora si yo esta cuenta la multiplico por coseno de 45, y después la multiplico por seno de 45, voy a tener un valor de, multiplico esto por coseno de 45, me queda 1,77 por 10 a la 6 newton sobre coulombios. Y si hago la misma cuenta con el seno de 45, me da exactamente lo mismo, porque es 45 grados. Entonces, esto si hago esto por un lado y por el otro. Multiplico por coseno y por seno, y la resultante de Q sub 1 va a ser igual a 1,7 por 10 a la menos 6. Esto sería en el vector I, más o menos será, acá tengo un menos, va a ser menos J por 1,77 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Y acá tengo la primer componente de campo eléctrico. Este sería campo
generado por Q sub 1. Bien, y ahí tengo el campo eléctrico generado por la carga Q sub 1. Este vector y compuesto en sus componentes cartesianas o binómicas. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular con campo eléctrico para Q sub 2. Para Q sub 2. Para ello, simplemente tengo que, o sea, está en el mismo sentido que el eje Y, así que vamos a calcular Q sub 2 va a ser igual a lo que sería K por Q sub 2 dividido la distancia BC al cuadrado por mi vector posición, mi vector unidad, el R, que sería menos I. Mi vector unitario sería, o sea, mi vector coordenado hacia la derecha, mi vector de campo eléctrico va en el sentido contrario, va hacia la izquierda, entonces sería menos I. Este es mi vector posición. Bien, acá la incógnita es cuánto vale BC. Si nosotros miramos este triángulo, este sería, tenemos la hipotenusa que sería el AC, o sea el valor de D, tenemos el ángulo y tenemos el cateto adyacente. Así que yo tengo que BC va a ser igual a la hipotenusa, que sería D, por, como es cateto adyacente, sería coseno, sería esto, de 45 grados, o sea, de mi ángulo. Esto sería igual a 0,12 metros por coseno de 45 grados, y eso me daría un valor. Bueno, ahora lo que vamos a, bueno, ya tenemos la componente, así que vamos a reemplazar y calcular. E en Q sub 2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido coulombios al cuadrado. A eso lo vamos a multiplicar por la carga Q sub 2 sin signo, sin nada, porque el signo nos va a dar el vector, que sería 7 por 10 a la menos 6 coulombios. Esto lo vamos a dividir en lo que sería el módulo BC, que sería 0,12 por coseno de 45 grados, todo esto elevado al cuadrado, y pi por mi vector menos I. Y ese sería el resultado. Si hacemos las operaciones correspondientes a esto, esto me quedaría 8,7 por 10 a la 6. 8,7 por 10 a la 6 sería newton sobre coulombios, y en el vector I, y sería con signo negativo. Este sería mi vector. Sería mi Q sub 2. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular el campo neto. Campo en C. Bueno, ahora el campo en C sería, el en C va a ser igual a lo que me genere la carga Q sub 1 más lo que me genere la carga Q sub 2. Y esto va a ser suma de vectores, o sea, tiene que ser en las coordenadas binómicas, y va a ser lo que yo tengo acá, que sería 1,77, va a ser 1,77 por 10 a la 6, y se me va a restar el vector que generó este, así que va a ser menos 8,7 por 10 a la 6,
¿ah? Por el vector y, ¿ah? Y por el otro lado vamos a tener el otro vector que va a ser 1,77 por 10 a la 6, ¿ah? Por el vector j, y va a ser con signo negativo aquí, ¿ah? Porque es menos es negativo. Bien, y bueno, ya habría que hacer esta cuenta y lo que me quedaría en C sería igual a 6,98. Si restamos esto, 6, si yo resto 6,98 por 10 a la 6 en el vector y negativo, a ver, sí, negativo, menos 1,77 por 10 a la 6 en el vector j. ¿Ah? Y esto sería mi componente binómica en el punto C. ¿Ah? Bien. Ahora si yo lo llevo a mi sistema de ejes cartesianos, ¿ah? Si yo me llevo, a ver dónde dejé la regla, aquí. Si yo lo llevo a mi sistema de ejes cartesianos, ¿ah? Vamos a poner ahí. Este sería el J, este sería el I. Y me dice que uno está en menos 6,8. ¿Ah? Así que acá yo tengo menos 6,98, casi 7. Y en el otro tengo menos 1,77. Menos 1,77. Este sería un poquito más para acá, sí. Bueno, si yo proyecto este sería un vector y este sería el otro vector, ¿no? Esto por 10 a la 6, ¿no? Por 10 a la 6. Y mi vector componente resultante va a ser este, ¿no? Va a ser este. Bien, ahora vamos a calcular el módulo de E sub C, que sería elevar al cuadrado estos dos. Así que módulo de E sub C sería igual a raíz cuadrada de 6,98 por 10 a la 6 al cuadrado más 1,77 por 10 a la 6 también elevado al cuadrado, ¿ah? Y si hacemos esa cuenta, el módulo de E sub C sería igual a ver que me fijo, en la calculadora 7,2 por 10 a la 6 newton sobre coulombs, ¿no? Y ahí tendríamos el módulo de ese vector, ¿no? Esto sería para las coordenadas en polar. Bien, y ahora tendríamos que calcular, por ejemplo, el ángulo, ¿no? Si queremos calcular este ángulo de acá, ese alfa es igual a arco tangente de lo que sería el cateto opuesto, que sería 1,77, ¿no? Por 10 a la 6, que esto se simplifica con lo que están abajo, y el cateto, que sería 6,98 por 10 a la 6, ¿no? Si nosotros miramos, esto se podría simplificar y no necesitaríamos poner el 10 a la 6, y eso nos quedaría un ángulo
de 14 grados. O sea, alfa acá me queda 14,2 grados. Si yo realizara esta operación, me quedaría eso, ¿no? Sería este ángulo. Si yo quisiera expresarlo en coordenadas polares, acuérdense que yo tengo que expresar mi ángulo desde aquí hasta aquí. Entonces va a ser 180 grados más el alto. Así que sería, si yo tuviera que calcular el phi, sería 180 más 14,2. Y mi vector, entonces yo tengo que, utilizando este y este, tengo que mi vector en C es igual, bueno, 180 sería 94,2, sería por un lado 7,2 por 10 a la 6 y sería 192,4 grados, ¿no? Y esto sería Newton dividido coulombs. Bien, este sería mi campo en lo que sería polar. Sí, polar. ¿Ah? Bien, y ahí lo resolvimos. ¿Tá? Por un lado tenemos las componentes cartesianas, por el otro lado tenemos el módulo, el ángulo, que sería este ángulo de acá, y en notación polar. Notación polar, notación binómica. ¿Tá? Y ahí tenemos el resultado del campo eléctrico